Vamos a gozarnos en su presencia. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén? Él es tan glorioso y bueno con nosotros, y le damos la honra a Él y solo a Él. Vamos a adorar su nombre en esta mañana, todos juntos como pueblo y de hijos que somos de Él. Vamos a cantar En tu luz. Sus palmas. Por tu amor,
Estamos adorando su nombre, exaltando el nombre de Dios. Cantamos todos juntos. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Ayúdenme con sus palmas.
Glorificamos tu nombre, Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle ese fuerte aplauso a nuestro Rey? ¿Cuántos pueden exaltar su nombre, darle una palabra de gratitud a nuestro Rey en esta mañana? Porque Él es precioso y queremos más de Él. Vamos a cantar una vez más todos juntos y decimos que queremos ver su gracia sublime. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor esta mañana por esa gracia tan grande que ha derramado sobre nuestras vidas. No sé si usted puede levantar esta mañana sus manos
En señal de gratitud, de agradecimiento, en señal de reconocimiento a ese Dios maravilloso. Y dígale: Señor, gracias por haber derramado tu gracia sobre mi vida. Gracias significa un favor inmerecido. Era algo que usted y yo no merecíamos, porque estábamos condenados. Dice la Biblia que no hay bueno ni aún uno, no hay justo ni un uno, que todos estábamos condenados y en camino a la perdición, a un lugar de tormento. Pero esa gracia de Dios se derramó en nuestras vidas. El Señor nos salvó, el Señor nos sanó, el Señor nos limpió, el Señor nos restauró, nos ha dado vida nueva, nos ha dado propósito, nos ha dado fuerza, nos ha dado esa vitalidad de vida para continuar adelante. Y es por su gracia, es por su bondad, es por su misericordia. No es por algo que usted y yo hubiéramos hecho, sino es simple y sencillamente gracia de Dios. Por esa gracia usted y yo estamos aquí esta mañana. Por esa gracia sublime que nos alcanzó. Que cuando éramos pecadores y estábamos lejos de Dios, Él nos acercó a Él. Él vino y nos tomó en sus brazos y nos sanó, nos curó. Nos hizo nuevas criaturas y usted y yo estamos esta mañana en este lugar. Por esa gracia preciosa del Señor, dele gracias. Dele gracias a Dios, dígale: gracias Jehová, gracias poderoso Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Así como decía el salmista en el Salmo 103 que leíamos esta mañana: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sacia tu boca. Él es el que te rejuvenece como el águila. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el Dios todopoderoso. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Déselo con júbilo, con gozo, con alegría. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos tienen gozo en la casa de Dios? Amén. Dígale al que está a su lado que se te note el gozo, hermano, que se te note el gozo. Amén. Hay gozo en la casa de Dios. Hay gozo en la casa de Dios porque usted y yo somos hijos de Dios. Y aunque tengamos que pasar por dificultades en ocasiones, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido darnos nuevas fuerzas. Dios ha prometido abrir los cielos y dejar caer el maná. Ha prometido estar con nosotros en el desierto y abrir la roca, y aún si fuera necesario sacar de esa roca aguas frescas, aguas que nos den ánimo para continuar. Y qué bueno que usted está aquí esta mañana, porque Dios está aquí y Dios va a bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Vamos a esta mañana pues a continuar adelante. Esta mañana vamos a tener una clase muy hermosa. Vamos a estar iniciando nuestro nuevo libro de estudio, nuestro nuevo libro de expositor para nosotros los adultos, y creo los niños ya iniciaron con su libro la semana pasada. Es un libro muy hermoso donde vamos a ver varias pues lecciones que nos van a transportar, ¿verdad?, en la Biblia a través de lo que la Biblia nos enseña. Y la primera unidad que nos toca, no tengo mi libro aquí, lo dejé ahí atrás con los chicos del cuarto, pero la primera unidad se llama la compasión de Jesús, ¿verdad que sí? Así dice en su libro. Amén. La compasión de Jesús. Y la lección número 1 que nos corresponde durante esta unidad es la clase que se llama compasión por los marginados. Lo decimos todos juntos esta mañana: compasión por los marginados.
Bueno, la Biblia nos enseña a través del ministerio de Jesús que Jesús fue un personaje, una persona que tuvo compasión por las demás personas. La Biblia dice en el libro de Mateo que Jesús, cuando andaba en su ministerio, él tenía compasión por la gente porque los miraba como ovejas sin pastor. Y tener compasión, hermanos, por la gente no es lo mismo que tener lástima. ¿Sí me entendió? Tener lástima por alguien es decir, pobrecito, qué lástima. Mira, que no tiene para esto, que no tiene para lo otro. Y ya, la gente se va ahí. Y se va con ese sentimiento simplemente, con una simple expresión. Pero tener compasión por alguien es ponernos en el lugar de esa persona y hacer algo al respecto para ayudarle, para cambiar su situación y no solamente decir, pobrecito, qué lástima, qué pena, qué vergüenza contigo. No, sino tener compasión de la gente conlleva en nosotros tener ese sentimiento, pero a la vez tomar una acción, hacer algo por esa persona. Y esta mañana pues vamos a estar viendo varios ejemplos a través de la Biblia en el libro de Lucas, donde Jesús hizo algo por la gente. No solamente tuvo lástima de ellos, sino tuvo compasión de ellos e hizo algo por ellos. Vamos a ver la verdad central, por favor, si la podemos poner ahí. La verdad central dice así: Cristo nos dejó un ejemplo de compasión por los marginados. Los marginados, usted y yo sabemos que son aquellos pues menos afortunados, o que tienen menos, o que les ha ido mal, ¿verdad? Por diferentes razones o circunstancias. Versículo clave, lo podemos poner ahí, por favor. Dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y eso está en Lucas capítulo 5, versos 31 y 32. Lo decimos por última vez. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Vamos a orar esta mañana y vamos a entrar a... Bueno, tenía otra parte, ¿verdad? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es la continuación del verso. Amén. Vamos a orar esta mañana para entrar a nuestras clases. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más y nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote dirección, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana tome el control de cada uno, Señor, de los que vamos a exponer tu palabra y de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Pedimos, Señor, que podamos con toda mansedumbre y humildad aprender de ti esta mañana, Señor, que lo que aprendamos en esta mañana lo podamos poner por práctica, por obra, Señor, porque es una enseñanza muy práctica para ayudar, Señor, a otros y tener compasión de ellos. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a empezar esta mañana y para ir tomando vuelo, ¿verdad? Despegando esta mañana, le voy a pedir que antes de entrar al punto número 1, vaya conmigo al libro de Mateo. Busquen su Biblia, Mateo, capítulo 15, versículo 32. Versículo 32. Cuando lo tenga, diga amén. Vamos a leerlo y vamos a dar una breve introducción al tema de que nos corresponde esta mañana. ¿Lo tenemos? Mateo 15, 32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, así dice su Biblia, tengo compasión de la gente. ¿Qué dijo Jesús? Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino.
Ahí la Biblia nos habla acerca de un milagro muy grande, acerca de la alimentación de los 4,000, así dice el encabezado. La Biblia habla y menciona que eran 4,000, o en otra parte de los evangelios dice que eran 5,000, sin contar mujeres y niños. Pero lo que vamos a resaltar esta mañana es acerca de la compasión de Cristo. De que Jesús llama a sus discípulos y les dice, tengo compasión de la gente porque están conmigo desde hace ya 3 días, no han comido y no quiero enviarlos en ayunas, y les pone como un reto a los discípulos al pedirle a los discípulos que le den de comer a tan grande multitud. Y los discípulos responden diciendo que no hay dinero para comprar comida para tanta gente. Y es ahí donde Jesús multiplica los panes, los peces, y se le da de comer a toda esa multitud. Jesús, Dios, está, hermanos, al pendiente y atento a la necesidad nuestra, y tiene compasión de cada uno de nosotros. No crea usted, o no creamos nosotros, que Dios está ajeno a nuestras necesidades. La oración es un instrumento muy hermoso, muy poderoso, en el cual usted y yo podemos hablar con Dios, podemos comunicarnos con Dios, podemos tener esa, como se dice comúnmente entre pastores o líderes religiosos, esa coinonía, esa convivencia, donde usted habla con Dios, le expresa a Dios su necesidad, su agradecimiento, su alabanza, lo que hay en su corazón. Dios lo escucha y Dios responde. Y hay ocasiones, como dice la Biblia, Dios concede el deseo de su corazón. Dios conoce la necesidad en usted, y Dios tiene compasión de usted, y Dios le da lo que usted necesita. La gente no vino a Jesús y le pidió de comer, pero Jesús, dice la Biblia, tuvo compasión de ellos y les dio de comer. Es decir, Dios va a tener compasión de nosotros porque somos corona de su creación, porque somos sus hijos, porque somos sus criaturas, porque somos esos seres tan especiales, y Dios tiene cuidado de nosotros. Jesús, hablando, decía que si el Padre tiene cuidado de unos pajarillos y les provee lo que necesitan, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? ¿Verdad? Y hablándole a sus discípulos, les dijo un poco fuerte, les dijo, hombres de poca fe. Dijo, ¿cuánto más no cuidará de ustedes, hombres de poca fe? Entonces, Jesús es una persona, o fue una persona, que durante su ministerio tuvo compasión de la gente. Y como decíamos al principio, compasión, hermanos, es tener ese sentimiento de que esa persona necesita algo, pero que nosotros estamos dispuestos a ayudarle a esa persona para que mejore su condición. Amén. No solamente decir, ay, qué pobrecito, ¿verdad? No, sino hacer algo. Así es que, bueno, esta mañana vamos a ver cómo Jesús tuvo compasión de un leproso, de un paralítico y de un recaudador de impuestos, que eran personas muy rechazados por la sociedad en la que vivían, ¿verdad? En aquel entonces. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al punto número 1. Le voy a pedir que abra a su Biblia en Lucas. Vaya al libro de Lucas, capítulo 5, y vamos a leer unos versículos ahí. Vamos a iniciar en el versículo 12. Y el punto número 1 nos habla acerca de un leproso desesperado. ¿Estamos todos ahí? Amén. Vamos a leer el 12 y el 13. Dice el 12: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él.
Gloria a Dios. Bueno, en esos dos pequeños versículos se encierra algo tremendo, algo poderoso, porque estamos diciendo que Jesús tenía compasión de la gente. Y la lepra en aquel entonces era una enfermedad que cuando le daba a una persona lo marginaba completamente de la gente, de la sociedad en que vivían. La gente leprosa tenía que habitar fuera de la ciudad, tenía que excluirse, tenía que salirse de su casa, de su núcleo familiar. Si era esposo, tenía que dejar a la esposa, dejar a los hijos, dejar el trabajo, dejar todo y apartarse. Tenía que llevar una capa, tenía que vestirse con ropas rústicas y tenía que vivir apartado. La lepra era una enfermedad muy contagiosa y por eso Dios desde el Antiguo Testamento había establecido una ley que decía que toda persona que fuese leprosa tenía que vivir apartada para que no hubiera una epidemia entre el pueblo, entre la ciudad o entre la sociedad. Por tal motivo, un leproso o una persona que tenía lepra era una persona que era rechazada, que era visto como algunos hoy en día dicen esa expresión, ew, algunos jovencitos dicen, ew, it's nasty, está sucio, qué cochino. Y un leproso era esa clase de persona que la gente le hacía la cara de, como nosotros decimos en México, le hacía cara de fuchi, ¿verdad? Le hacía como guácala. Nadie lo quería. Pero la Biblia dice, Evangelio de Lucas, que un leproso vino a Jesús, tuvo la valentía, tuvo ¿cómo se pudiera decir? El coraje, pensando que Jesús podía hacer algo. Y él tomó la iniciativa, el leproso, y se presentó delante de Jesús. Y la Biblia nos habla y nos dice que el leproso, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, el leproso a Jesús, y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Una persona, y lo voy a trasladar un poquito ya a la actualidad, al día de hoy. Hay personas que le han fallado a Dios o que durante toda su vida han vivido una vida apartada de Dios, que tal vez la sociedad o aún nosotros aquí en este lugar decimos: esa persona está mal y no se va a componer con nada, y es terrible, y nada hace que cambie. Esa persona, en el momento que reacciona, en el momento que da la vuelta y viene Jesús, tal como ese leproso que era rechazado por la sociedad, que era rechazado por la gente, y viene Jesús y le pide a Jesús que lo limpie, Jesús lo limpia. Dios le da una nueva oportunidad. Aunque la demás gente, aunque la sociedad entera se la neguemos. Porque seamos honestos, muchas veces nosotros pensamos: es que esta persona ya no tiene remedio, humanamente hablando. Para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que Dios es Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí?, le dice Jehová a Jeremías. No hay nada imposible para Dios. Entonces, cuando el leproso viene ante Jesús, Jesús dice el versículo 13, acuérdese, nadie podía tocar a un leproso. Era algo en contra aún de la ley y era algo muy riesgoso. La persona que tocaba a un leproso tenía el riesgo de contagiarse de esa lepra y llegar a ese nivel de ser excluido de la sociedad, de la ciudad. Entonces dice el versículo 13, entonces extendió él la mano y le tocó. Está hablando de Jesús, que tocó al leproso y dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él.
Es decir, el leproso fue sanado. Jesús tuvo compasión de alguien que era rechazado por la sociedad. Jesús tuvo compasión de alguien que la mayoría de la gente no tenía compasión de él. Ese es el Dios que usted y yo conocemos. Ese es el Dios que usted y yo hemos experimentado. Jesús extendió su mano y le sanó. Y dice la Biblia que al instante la lepra se fue. Dios tiene compasión de todos y cada uno de nosotros. Dios tiene compasión de los que estamos en este lugar y de los que están allá afuera. Y Dios puede sanar a una persona, puede obrar en una persona al instante, o puede llevarse un tiempo de recuperación, un tiempo de restauración, un tiempo de sanación. Pero Dios tiene compasión de todos. Y Dios obra en cada uno de nosotros. Dios tiene el poder, hermanos, para obrar en un instante. Dios puede sanar a una persona que padece VIH. Sí sabemos lo que es eso, ¿verdad? Una enfermedad incurable. Es la lepra de la actualidad. Usted y yo no veríamos igual a una persona que nos diga que tiene VIH. Let's be honest, vamos a ser honestos. Como que cambiaría un poco, ¿no?, la perspectiva. Y usted, tal vez juzgaríamos, tal vez hasta criticaríamos, o tal vez hasta usaríamos un poquito de sarcasmo y haríamos algún tipo, no sé, de broma. Estoy hablando de manera general, no, I'm not pointing fingers, no estoy hablando de nadie en particular. Pero somos humanos, y los humanos así somos. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le quiero decir que Dios no tiene la misma naturaleza nuestra, sino que Dios tiene compasión de la gente, y Dios puede sanar a un enfermo de VIH, como puede sanar a un enfermo de cáncer, como puede sanar a un drogadicto, como puede sanar a cualquier persona, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, que tiene compasión de nosotros. Dice la Biblia que así como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Así dice su Biblia, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar, porque la clase continúa. Versículo inciso B dice: Jesús le manda al sacerdote, que era un rito para cumplir conforme a la ley de Moisés, un rito de purificación. Versículos 14 al 16. Dice: y él le mandó, Jesús, que no le dijese a nadie, sino que le dijo: ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Dice el 15: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hasta ahí. Jesús le manda al sacerdote conforme a la ley de Moisés y al rito de la purificación. Cuando un leproso, que su lepra no era tan grave y era sanado, tenía que ir con el sacerdote al templo, presentar su ofrenda de purificación. El sacerdote checaba su piel, cercioraba que estuviera limpio, y el sacerdote, podríamos decirlo en palabras modernas, le daba el ok, le daba la luz verde para que regresara a habitar una vez más a la ciudad o al campamento. Y Jesús, no queriendo quebrantar la ley de Moisés, lo envía al sacerdote y le dice: preséntate al sacerdote, dile que está sano, haz lo que tengas que hacer para que seas reintegrado una vez más a la sociedad, a tu familia, y puedas vivir una vida normal como cualquier persona. Pero lo que llama la atención, lo primero que dice el versículo 14: él le mandó que no dijese a nadie.
Él le mandó que no dijese a nadie. Jesús tuvo compasión de una persona, y usted y yo nos podemos preguntar, pero ¿por qué no quiso que le dijese a nadie? Porque Dios es así. Acuérdese de algo, y quiero que venga aquí al libro de Lucas. Jesús está iniciando su ministerio, ¿verdad que sí? Es apenas el versículo 5, el capítulo 5, perdón. Jesús está iniciando su ministerio, y Jesús no quería darse a conocer tanto en ese momento. Su fin de Jesús era llegar a la cruz, morir en la cruz, resucitar, pagar por nuestros pecados, darnos la salvación. Pero en ese proceso Jesús se encontró con personas con necesidad, con personas que tenían desde hambre hasta una enfermedad física, o un rechazo psicológico, o un rechazo físico. De alguna manera, gente que era marginada, gente que no estaba dentro del estatus de la sociedad. Y Jesús tal vez en ese momento no quería la fama de un libertador como lo esperaban los judíos, sino simple y sencillamente quería llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado. Y Jesús le manda y le dice: no le digas a nadie. Pero dice la Biblia, el versículo 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Jesús sanó a mucha gente, a mucha clase de personas, porque Él tuvo compasión de nosotros. La Biblia dice, hermanos, en Hebreos 13:8, que Jesús es el mismo ayer, hoy y ¿cuándo? Por siempre, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Es decir, que Jesús, que tuvo misericordia, que tuvo compasión de esos personajes que aparecen en la Biblia, es el mismo Jesús que puede y tiene compasión de nosotros. Y todo lo que usted y yo estemos pasando, y todo lo que yo estemos tal vez sufriendo, por decirlo así, o cualquier prueba que pueda venir a nuestra vida, Dios tiene compasión de nosotros. Y Dios está ahí para ayudarnos. Dios puede sacarnos adelante a pesar de todas las cosas, a pesar de lo que diga la gente. Así que Dios sigue siendo bueno. Vamos a ir al punto número 2, por favor. Vamos a ver otro caso acerca de un paralítico. Sí, hermano. Amén. Muy bien, hermano, tiene razón el hermano Santiago, tiene sentido. Sí entendimos lo que dijo el hermano. Nuestra forma de vida, lo que Dios hizo en nosotros, es más poderoso que nosotros andar diciendo Dios esto, Dios lo otro, Dios aquello, sino que la gente vea en usted lo que Dios ya hizo en usted.
Y qué testimonio más poderoso que Dios lo sane de un cáncer, lo restaure de una enfermedad y la gente va a decir, wow, ¿cómo sucedió eso? ¿Qué pasó? Bueno, eso es un testimonio para la gloria de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Vamos al punto número 2. Ahora sí, el paralítico desamparado. Y el inciso A dice los escépticos. Vamos a leer los versículos 17. Solo el versículo 17. Dice el 17: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar. Amén. Póngame atención acá, dice los escépticos, y vamos a entender un poquito esa palabra que tal vez no usamos mucho. Los escépticos es alguien que cree pero que duda, es decir, que no cree bien, está como, te creo pero no te creo, lo creo pero lo dudo, se me hace que a lo mejor no. Y eso es un escéptico. Un escéptico es alguien que dice creer en Dios pero no va a la iglesia, que dice creer en Dios y le llama a Diosito. Ay, es que Diosito. Que dice creer en Dios y vive a su manera. Es escéptico. ¿Será que Dios me puede sanar? Ay, yo oré, pero no creo que Dios me pueda sanar. Bueno, ese es un escéptico, ¿verdad? No cree. Y los fariseos, los escribas, los doctores de la ley eran personas escépticas. Creían en Dios, pero no creían en Jesús. Buscaban a Jesús solamente para probarlo y para acusarlo, para ver en qué falta le podían hallar o cómo lo podían acachar en algo, ¿no? En algo malo o algo con que acusarlo. Y dice la Biblia, el versículo 1 que leímos, que Jesús estaba enseñando en Galilea y que había fariseos, había doctores de la ley, había escribas, pero dice algo poderoso al final del versículo. Si usted pone atención, dice que el poder del Señor estaba con él, con Jesús, para sanar. Dios, hermanos, puede tener todo el poder para sanar, para obrar en nosotros, para cambiar nuestras circunstancias y nuestra situación. Lo único que necesitamos hacer, hermanos, es creer. Creer. Eso es todo. Se necesita un poquito de fe. Dice la Biblia, como un grano de mostaza, para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Si usted se da cuenta, la Biblia, con excepción de la hija de Jairo, con excepción de se me va el nombre, Juan capítulo 3, el que habla de la salvación con Jesús, Nicodemo, gracias hermano, Nicodemo, Jesús, los encuentros que tuvo Jesús con los doctores de la ley, los fariseos, los escribas, siempre fueron encuentros desafortunados, donde ellos los acusaban y Jesús les respondía y los ponía en su lugar. Con excepción de esos dos personajes, el Jairo y Nicodemo, los demás venían a Jesús no creyendo, simplemente para criticarlo, y ninguno de ellos recibió milagro, sanidad o revelación tal cual se le dio a Nicodemo. ¿Por qué? Porque no creían. ¿Por qué? Porque solo iban a criticar. Si usted va a un lugar, va a una iglesia y solo va a criticar, a medio creer, o a ver qué sucede, pues muy probablemente no va a suceder nada. Pero si usted va con fe, si usted va creyendo, usted va pensando que Dios le va a ayudar, que Dios le va a sanar, que Dios le va a restaurar, que Dios va a proveer lo que usted necesita, ¿qué cree que va a pasar? Va a suceder el milagro. Va a ocurrir el milagro. Entonces, para continuar con punto 2 que nos habla acerca de un paralítico desesperado, vamos a ir al inciso
ve y vamos a ver precisamente lo que sucedió. Vamos a leer el 18 y el 19. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. El inciso B nos habla acerca de la fe, pero no nos habla acerca de la fe del paralítico, nos habla acerca de la fe de los amigos del paralítico. La Biblia dice que eran 4. Aquí dice solamente que unos hombres. Otro evangelista dice que eran 4 que lo llevaban cargando. Era tanta la multitud, porque Jesús estaba en una casa y no se podía entrar, a tal grado que los que llevaban al paralítico en su lecho tuvieron la grande idea, una muy buena idea, de levantarlo encima del techo. Se dice que en aquel entonces las casas eran hechas de un tejado cuadrado, o no sé si alguna vez tuvo usted una casa de Texas, no de Texas, aquí en South the Border, pero de Texas. Los que saben lo que les digo me están entendiendo, ¿verdad? Tejas que solamente se quitan, son como unas media lunas sobrepuestas y son fáciles de quitar y poner. Mi casa era de Texas cuando era niño y bueno, yo sé lo que es eso, ¿verdad? Entonces se podía quitar el tejado y se podía bajar a alguien, y fue lo que hicieron. Subieron al paralítico. Acuérdese, un paralítico no puede caminar, un paralítico no se puede mover, pero es bueno tener amigos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es bueno tener amigos. Es mejor que tener enemigos, ¿verdad? Es bueno tener amigos, y es bueno tener amigos de fe. Escuche eso, es bueno tener amigos de fe, porque a usted lo van a impulsar, a usted lo van a llevar a un milagro. Y es bueno, escuche esto, es bueno que usted sea un amigo de fe, porque muchas veces buscamos amigos, pero muy pocas veces queremos ser amigos. Es bueno tener amigos y ser amigo. Es bueno que usted sea un amigo de fe, para que cuando tenga a alguien que esté paralítico en la fe, que no quiere ir a la iglesia, que no quiere buscar de Dios, que no quiere acercarse al Señor, usted sea ese amigo que lo lleve cargando, espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque vamos, no podemos cargar físicamente a los demás, sino que a través de la oración, la intercesión, el ayuno, las armas espirituales que tenemos, vamos a cargar a otros, vamos a impulsarlos a que reciban el milagro de parte de Dios. Y esos 4 amigos hicieron lo impensable. Otros se hubieran rendido y hubieran dicho, bueno, ni modo, no se pudo, no se puede, hay mucha gente, ¿cómo le vamos a hacer? Lo intentamos. Fíjese que siempre hay formas de alcanzar el milagro, que siempre hay formas de alcanzar un objetivo, de que siempre hay formas de alcanzar una meta. Le estoy hablando de formas correctas, actitudes correctas, ¿verdad? Nada de trampas, ¿verdad? Nada debajo de la mesa, nada de chanchullo. ¿Sí saben qué es eso? Eso es francés. No es cierto, es como decir cachada, los que son de Salvador, algo como, ¿sí entienden eso? ¿No? Ay, yo no soy de Salvador y yo entiendo eso. Es prestado, ¿va? Que fue robado, que es así como que nadie se entere, que nadie sepa. No. Nada de eso, le estoy hablando de algo correcto. Siempre hay maneras y formas de alcanzar el objetivo, de alcanzar lo que nosotros anhelamos. Y los amigos del paralítico lo cargaron y lo llevaron arriba del techo. Y literalmente lo dejaron a los pies del Señor cuando lo bajaron del techo, ¿verdad?
para que entonces el Señor tuviera compasión de este paralítico. Y vamos a ver lo que continúa diciendo la Biblia adelante. Inciso C, dice que Jesús le salva y le sana. Y vamos a ver el verso 20 al 25. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Bueno, dos cosas. Jesús ve al paralítico y lo primero que le dice, no le dice, levántate y vete, eres sano. Lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Versículo 20. Tus pecados te son perdonados. Hermanos, Jesús vino a esta tierra a hacer un plan poderoso. Y aunque sanó a muchos, sanó paralíticos, sanó leprosos, ¿verdad? No, resucitó gente que ya estaba muerta. Los resucitó. Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Iba a decir el viudo de la hija de Naín, no, es el hijo de la viuda de Naín. Los resucitó, hizo muchos milagros, pero el milagro más grande que Jesús vino a hacer es perdonar pecados. Perdonar pecados. Porque de nada sirve, hermanos, que usted y yo, Dios nos sane de una enfermedad para que sigamos después pecando. No. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es perdonar pecados, transformar vidas y cumplir propósitos. ¿Sí entendió? Perdonar pecados, transformar vidas y cumplir propósitos. Todos algún día en este lugar, todos los que estamos aquí, nos vamos a morir. Dígame. Amen. I mean, what can we do? ¿Qué podemos hacer? Aunque los científicos se esfuerzan y cada vez quieren sacar cosas y es una larga plática, pero la pasada administración, el presidente que tuvimos antes aprobó una ley para que experimentaran con embriones humanos. Es decir, en el momento que un espermatozoide y un óvulo se convierten en un pequeño bebé, en un puntito, los científicos, el presidente anterior les dio el ok para que rompieran eso y sacaran como una super vacuna para extendernos la vida, extendernos la juventud, lo cual va en contra de Dios porque ahí ya es una vida, es prácticamente un aborto, y la ley les está avalando eso. En la actualidad no sé si todavía sigue o no, pero eso fue lo que hizo estoy hablando de la administración pasada. Le digo eso porque es inevitable que todos muramos, morir es parte de vivir. Y para ver a Dios cara a cara y estar con Él por una eternidad, pues tenemos que irnos de este cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué le estaba diciendo eso? De pecados, sí, exacto. Que Jesús vino a perdonarnos pecados, vino a perdonar nuestros pecados para que entonces estemos limpios delante de Él, para que entonces cuando muramos y abandonemos este cuerpo, podemos presentarnos delante de Él. Dios quiere sanarnos y puede sanarnos de toda enfermedad,
¿verdad? Pero no es el propósito de Dios sanarnos para que vivamos después una vida pecaminosa, una vida desobediente a Dios. No, Dios sí nos va a sanar, pero Dios quiere que vivamos una vida agradable delante del Señor. Entonces Jesús, al ver al paralítico, lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados, eres limpio delante de Dios. Si te mueres ahorita, te vas con Dios. Y bueno, ya ve que ahí entre sus acompañantes de Jesús estaban los fariseos y los escribas. Y ellos, dice la Biblia, cavilaban, es decir, en su mente pensaban: ¿y cómo será que este Jesús puede perdonar pecados si solamente los puede perdonar Dios? Y Jesús, conociendo el corazón y la mente de los hombres, les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados? ¿Sanar? Y Jesús hizo el milagro. No solamente perdonó pecados, sino también le dijo al hombre: toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, perdonó pecados y lo sanó. Pastor Isaías, le voy a decir entre paréntesis, me acuerdo de él en esta frase. Él decía que el paralítico no estaba enfermo, sino que estaba débil, porque Jesús le dijo: toma tu leche y vete a tu casa. Y él tomó su leche y se fue. Pero está hablando de su lecho, su camilla donde lo llevaban, su silla donde lo iban empujando. Entonces, Jesús, el Señor Dios, que es todopoderoso, tiene compasión de un paralítico, una persona que estaba inmóvil, que dependía de alguien más para todo, hermano. Una persona que está paralítica necesita de los demás para todo, hasta para ir a hacer sus necesidades más básicas. Dios tuvo compasión de esa persona, le perdonó pecados, le sanó y lo envió a su casa. Y dice el versículo 25 que al instante, levantándose él en presencia de ellos y tomando su lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa. La última parte del versículo dice: glorificando a Dios. Es lo que debe de producir en nosotros, hermanos, el haber conocido a Dios y el haber recibido la compasión, el amor y la gracia de Dios. Que siempre glorifiquemos a Dios todo el tiempo, en toda ocasión, sin que nos digan: levanten las manos, adoren a Dios, den gracias. No, siempre un corazón agradecido delante del Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ir al punto 3. Vamos a ver cómo Jesús tiene compasión de una persona que también era repudiada en aquel entonces, de un publicano. Dice: el publicano despreciado. El inciso A dice: una invitación divina. Vamos a leer el 27 y el 28. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Solo esos dos versos. Leví, si alguno no sabe, Leví es el que conocemos nosotros como Mateo. Mateo fue el que escribió uno de los evangelios, ¿verdad? El primero de los evangelios, conforme al orden que usted y yo lo conocemos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, o Leví, como se le llama aquí en esta traducción de Lucas, era un publicano. Y un publicano era alguien que cobraba impuestos para Roma. Los judíos no querían a los romanos, porque eran invasores, porque estaban ocupando su tierra. Si a nosotros, a nuestro país, viene un invasor y por la fuerza toma todo y roba y maltrata y levanta los impuestos y cobra mucho, pues la gente no los quiere, no se les va a querer. No querían a los romanos, pero especialmente no querían a los publicanos o a los recaudadores de impuestos, porque trabajaban para los romanos. Y no solamente porque trabajaban para los romanos, sino porque cobraban aún de más
y de eso cobrar de más se hacían millonarios, se hacían ricos, se hacían muy poderosos monetariamente. Entonces Leví era visto por la sociedad de su tiempo como una persona despreciable, como una persona repudiada, como una persona que no, yo contigo, como dicen muchos, ni a la esquina, contigo nada que ver. ¿Por qué? Por su trabajo, por lo que hacía. ¿Cómo llegó a tener ese trabajo? La Biblia no lo dice, pero él estaba en una situación tal vez que él ya no quería, o que tal vez ya no disfrutaba, o que tal vez quería de alguna forma salirse, y recibió un llamado divino. Leví, que era despreciado por la sociedad, vino a convertirse en un discípulo de Jesús, porque un día pasó Jesús por donde él estaba y le dijo: sígueme. Y muy importante, cuando usted y yo escuchemos la voz de Dios, la Biblia dice que Leví lo dejó. Si usted se da cuenta, ahí en su Biblia dice, dejándolo todo. Se levantó y le siguió. Leví hizo algo, o Mateo hizo algo que todos deberíamos de hacer. Primero que nada, escuchar la voz de Dios y dejar todo lo que estemos haciendo para atender la voz de Dios, para atender lo que Dios nos dice que hagamos. Tal vez no va a escuchar usted la voz audible de Dios diciéndole: ya párate a orar, ya despiértate. Pero Dios le va a poner en su corazón orar por alguien, interceder por alguien, meterse en ayuno por alguien, irle a hablar a alguien, irle a consolar a alguien, irle a dar una palabra de aliento a alguien o de exhortación. Dejemos todo, obedezcamos a Dios, porque entonces Dios va a seguir haciendo en nosotros lo que Él quiere hacer. Leví, dice la Biblia, lo dejó todo y le siguió. El inciso B dice: una fiesta en honor de Jesús. Lo que Leví hizo después de seguirle, o antes de irse con él y ser su discípulo, dice el 29 al 30, dice el 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, otra vez, los escribas y los fariseos, murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Solamente esos dos versos. El inciso A dice: una fiesta en honor a Jesús. Leví hizo, digamos, un banquete, un convivio, una fiesta, y el evangelista Lucas no lo menciona porque él va más a la acción y da menos detalles. Los otros evangelios dicen que Mateo hizo una fiesta e invitó a todos los publicanos. Y lo que sucede, como sucede con, Dios mío, con la gente que es religiosa, es que siempre critican. Tengamos cuidado, hermanos, de no caer en ese tipo de religiosidad o legalismo, de criticar lo que Dios está haciendo. Porque acuérdese, si a Jesús lo criticaron, ¿cuánto no más van a criticar a los que sirven a Jesús, o a los que servimos a Jesús? A usted que sirve a Dios en lo que usted hace. Los publicanos, los fariseos, le preguntaron a los discípulos: ¿cómo ustedes se juntan con publicanos? Con la gente, acuérdense, la gente que nadie quería, la gente que rechazaba, la gente que todo mundo odiaba. Jesús se sentaba con ellos, Jesús comía con ellos. Hoy día hay gente que es rechazada por la sociedad.
Hay gente que por su trabajo, si pudiéramos llamarlo así, su trabajo, su forma de ganarse la vida, es rechazado, es visto de una manera fea. Gente que tuvo la necesidad por alguna razón de vender su cuerpo. Y le estoy hablando de países tercermundistas o en muchas regiones del mundo, y es solamente un ejemplo, puede ser cualquier otro. Gente que ha vivido una vida fea y que tal vez son sicarios, gente que trafica droga. ¿Se imagina Jesús con ellos, predicándoles, enseñándoles? Y acuérdese, usted y yo no sabríamos qué es Jesús. Para usted y para mí sería Pepe López, ¿verdad? X persona. Y usted y yo diríamos, ¿y cómo es posible? Y en la tarde nos va a ir a predicar Pepe López. Y estuvo metido con estos y con estas. Y mira nomás. Y no me quiero arrancar, ¿verdad? Pero como humanos podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque conocemos o podemos tal vez llegar a conocer mucho tal vez de letra, porque Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Podemos tal vez llegar a un nivel de sabernos muchos versos de memoria. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Gloria a Dios. Pero si no conocemos a ese creador en oración y no tenemos una comunión con Él, en realidad no le vamos a conocer y no va a estar ese amor en nosotros, ¿verdad? Acuérdese, Pablo dijo que sin amor nada somos. Podemos hacer y deshacer, podemos ser y no ser, podemos hacer muchas cosas y está bien, pero debe de haber ese amor en nosotros para que entonces tengamos compasión por aquellos que la demás gente que no tiene amor, que no tiene compasión, no la tiene. Y entonces verlos de manera distinta. No verlos simplemente como pecadores, como pecadoras, como gente que vive una vida en rebeldía y que... No, hermanos, todo tiene un trasfondo, todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Todos nosotros tenemos un background, ¿verdad? Tenemos un trasfondo que tal vez es agradable, tal vez no es muy agradable, y tal vez solamente Dios conoce por lo que hemos pasado en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Pero Dios tuvo compasión de nosotros. Dios no se fija en lo que fuimos o en lo que somos. Dios se fija en lo que podemos llegar a ser. Porque Dios no mira nuestro pasado, Dios no nos juzga por lo que fuimos. Dios tiene compasión de nosotros. Y así como Jesús se sentó a la mesa con publicanos, con recaudadores de impuestos, usted y yo podemos tener compasión de otros. No le estoy diciendo que vaya a la cantina, ¿verdad?, a evangelizar a los borrachitos, se siente con ellos y pida unas 2 caguamas. No dije eso. Caguamas, para los que no saben, no es una tortuga. Yo cuando era niño y escuchaba caguama, yo decía, es una tortuga. No, es una cerveza, hermano, para que me entiendan. Yo no le dije eso, simplemente le digo que tenga compasión y que no critiquemos a las demás gente, que no le diga, este borracho que no sirve para nada. No, que tenga compasión y diga, Jehová puede cambiar esta vida. Jehová puede hacer de este hombre, de esta mujer, un siervo, una sierva, una persona para la gloria y la honra de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Déselo fuerte.
Gloria a Dios. Ya para cerrar y terminar, hermanos, con la clase, inciso C dice la respuesta de Jesús, verso 31 y 32, los que fueron nuestros versículos clave esta mañana. Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí verdaderamente se encierra el verso clave o el núcleo de la lección de esta mañana. Jesús tuvo compasión de la demás gente, porque Él vino precisamente a llamar a pecadores al arrepentimiento. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Que aquel pastor que va y busca a la oveja perdida se regocija más por una oveja que andaba perdida ya en el bosque que por las 99 que ya tiene en el redil. Es decir, Jesús se alegra y su deseo es salvar almas, es salvar vidas, es que la gente le conozca. Por eso Él no condena a la gente, por eso Él nos da una segunda oportunidad y una tercera oportunidad y una cuarta oportunidad, y Él está dispuesto a darnos muchas oportunidades con tal de que el ser humano se arrepienta, con tal de que el ser humano venga delante de Él así como ese leproso y diga, Señor, quiero ser sano. Si tú quieres, puedes sanarme. Y así como ese paralítico fue llevado por sus amigos y fue sano, así pueda alguien más acercarse a Él. Que así como Leví, que era rechazado por todos, Jesús no le rechazó. Jesús sigue con los brazos extendidos. Jesús quiere seguir restaurando vidas. Porque aún como cristianos, tal vez usted falle, tal vez se desvíe, tal vez se desenfoque. Escuche eso, se desenfoque. Pero Dios sigue estando en el mismo lugar. Jesús sigue estando en la cruz del Calvario, dando salvación al que viene y pide salvación. Jesús sigue esperando por nosotros. ¿Y sabe qué? Dios quiere que nosotros seamos así como el Señor, compasivos. Porque Dios a veces nos da la oportunidad de compartirle a otros y de ser de bendición para otros. Y tal parece que muchos dicen, sí, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir a acercarme a Dios, pero hay mucha gente que se siente, hermanos, incómodo. Porque ellos saben el pasado, ellos saben lo que han hecho, y acusados por sus conciencias, por sus actos, por lo que han hecho, se sienten incómodos. Se sienten insuficientes para Dios. Si usted conoce a alguien así, dígale, no tienes que hacer nada. Solo preséntate delante de Dios. Así como eres, Dios ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. No hay nada más que hacer. Simplemente recibir el perdón. Simplemente recibir la salvación. Simplemente comenzar a vivir una vida nueva. Amén. Tengamos compasión de la gente y compartámosles un poquito o un mucho de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Póngase de pie esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle que cuando se presente la oportunidad, hermanos, seamos compasivos con alguien. No le rechacemos ni le neguemos esa oportunidad que Dios no nos negó a nosotros. Y por eso estamos aquí usted y yo esta mañana, por ese amor tan grande de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios.
por tu palabra, Señor, que ha sido enseñada, que ha sido ministrada, Señor, que nos recuerda la compasión que tú has tenido, Señor, para con tus hijos. Esta mañana la palabra nos hablaba, Señor, acerca de la compasión de Cristo. Esa compasión que fue manifestada, Señor, hacia una persona que estaba paralítica, hacia una persona que era rechazada porque tenía lepra y otra persona que era rechazada porque era cobrador de impuestos. La sociedad, Señor, tal vez rechace a muchas personas, pero tú no rechazas a nadie. Tú nos recibes y nos aceptas tal como somos, porque estás interesado en cambiarnos, en transformarnos, en perdonar pecados. Te pedimos, Señor, que en esta mañana abras un poco más nuestro entendimiento. Nos ayudes, Señor, a ser compasivos, a ser misericordiosos con otros. Que tú, Señor, bendito Dios, nos puedas dirigir cada día de nuestra vida. Que tú nos recuerdes esta palabra, Señor, cuando tengamos que tomar, Señor, una decisión de ayudar a alguien o no. Y que si tú nos das fuerza, Señor, y tú nos permites, podamos ayudar a muchos a que te conozcan y te experimenten a ti, oh Dios. Damos toda la gloria y damos toda la honra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Vamos a darle fuerte un aplauso al Señor esta mañana. Vamos a entonar una alabanza. Te alabamos, Padre. Señor, tú nunca nos has rechazado. En el momento que llegó tu Hijo a esta tierra, nunca vio lo que toda la sociedad vio en nosotros, sino vio una persona perdida que necesitaba ayuda, que necesitaba encontrar la luz. Y te damos las gracias por tener compasión por nosotros. Vamos a darle la honra a Él, exaltar su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Creemos en ti, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás
cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Que se escuche tu voz. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Aleluya. Aleluya, tú eres precioso, Padre. Misericordioso eres Dios. Aleluya. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Recibe, Padre Santo, nuestro agradecimiento. Porque tú eres precioso, Padre, eres precioso, eres glorioso, eres invencible, eres maravilloso. Time and time again, you have shown us your mercy, your grace. You have shown us your love, your unconditional love. Eres precioso, Padre, por mostrarnos ese amor sin condición. Cuando tu Hijo vino a esta tierra, nos buscó para mostrarnos la luz, esa preciosa luz, ese camino hacia el perdón y la salvación. No hay mejor regalo que eso. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey. Dáselo fuerte con todo tu corazón, con todo tu ser. Aleluya. Maravilloso es Dios. Dios ha sido bueno con todos nosotros. Dios es un Dios real. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios que está sentado a la diestra y vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Dios está interesado en cada uno de nosotros, hermanos. Dios envió a su Hijo. Dios lo dio todo por nosotros. Yo creo que usted y nosotros podemos darle tantas cosas a Dios. Y la realidad de las cosas es que todo es de Dios. Así es que nos debemos a Dios en todo lo que somos y en todo lo que tenemos. Qué bueno que el Señor nos alcanzó. Qué bueno que el Señor tuvo compasión de nosotros y nos trajo, verdaderamente Él nos trajo al redil, nos trajo a sus brazos de Padre, nos perdonó y hasta aquí podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí ha tenido el Señor compasión de nosotros, nos ha suplido para nuestra necesidad, nos ha dado fuerzas en medio de circunstancias difíciles. Nos ha dado maná del cielo, nos ha abierto las puertas del cielo, nos ha bendecido el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar adelante, hermanos, esta mañana. Vamos a levantar las ofrendas, los diezmos, los que traemos diezmos y ofrendas para el Señor. Vamos a hacerlo con mucho gozo, con mucha gratitud, porque Dios ha sido bueno.